El olor a incienso del pasillo se adhiere a la ropa como el polvo al paño. En los estrechos huecos, entre las paredes de piedra, los dobladillos crujen y cada movimiento se oye como en una escalera vacía. Entre estas paredes, los rumores corren más rápido que las antorchas. Se nombran a las favoritas, se enumeran los colores de los cinturones, se atribuyen intenciones a las miradas. Pero a las puertas de los salones hay eunucos con bastones de mando. En las mesas hay escribanos con tablillas y en los percheros hay etiquetas con los horarios de las audiencias. Los rumores chocan contra el protocolo como el agua contra el borde de un recipiente. No pueden pasar más allá. Allí, donde la multitud quiere un romance, la secretaría da a conocer el horario. ¿Quién se coloca dónde? ¿Cuántos pasos hay hasta el trono? ¿Qué cuello lleva cada vestido? ¿Y en qué día se permite llevar telas con hilos de oro? Estimados espectadores, les saludo. Escriban desde donde nos ven y qué les parece cierto en las historias sobre la corte libertina. Para mí, es importante ver su geografía en los comentarios. Cada ciudad tiene sus propias leyendas. Les deseo una agradable escucha. Analizaremos el protocolo palaciego del cuerpo y la vestimenta a través de los ojos de una autora adulta que conocía el salón desde dentro, no como un lugar de juegos secretos, sino como una máquina de ceremonias. En un extremo está el mito de la intriga desenfrenada. En el otro, el papel, los horarios, los registros del vestuario y una serie de cargos en los que cada gesto es una fórmula. Los pasillos de piedra del gran palacio están organizados como la contabilidad del poder. Aquí hay un camino para los embajadores, un camino para los parientes, un camino para los abades de los monasterios. Hay un momento en que la emperatriz sale a rezar y un momento en que el séquito femenino pasa a las habitaciones. Ana Comnena, una mujer adulta de la corte, muestra en sus escritos que lo principal no es el deseo, sino el marco. La ropa aquí no es piel, sino un documento. La longitud de la manga, el dibujo del remiendo, la forma de la colcha, el grado de brillo de los hilos. Todo ello habla del rango y la misión. Allí, donde los rumores buscan una falta de decoro, el registro del vestuario responde con la fecha de entrega, el motivo y el responsable. Y si en los rumores la favorita aparece desmesurada, el horario de las audiencias recuerda que en esos días simplemente no hay lugar para lo desmesurado, y el camino hacia la sala está bloqueado por la guardia de la ceremonia. La maquinaria del protocolo es especialmente notable en los detalles que pasan desapercibidos a simple vista. Las mujeres de la corte, adultas y educadas, solo entran en la sala después de la señal del maestro de ceremonias. Los velos se colocan en capas para ocultar el cabello, pero mostrando el borde del patrón correspondiente al rango. Las manos se mantienen a la altura de la cintura y los pasos son mesurados para que la tela no toque el suelo innecesariamente. Los sirvientes ajustan la luz para que el hilo dorado no deslumbre a los embajadores. Detrás de ellos se encuentra un escriba que toma nota del comienzo y el final de la recepción, de los regalos y los juramentos. En esta austeridad, el cuerpo desempeña el papel de portador del símbolo. Quien intente leer en ello, desenfreno, confunde el alfabeto. Si el dibujo del cuello es hoy diferente, significa que ha cambiado el destinatario de la audiencia, no la intención de la mirada. A la oposición de la emperatriz le gusta trabajar a través de susurros. Los panfletos no atacan las decisiones, sino la vestimenta. Escriben que el color es demasiado brillante, que el paso pareció ligero, que la mirada se detuvo. Pero los panfletos se rompen contra la pizarra de los turnos de guardia. En los días de celebración, la emperatriz está rodeada, donde las distancias y los ángulos están predeterminados. A su lado,
las mujeres adultas de la comitiva, detrás de ellas, los eunucos del orden. La distancia entre las filas no es un campo de juego, sino una garantía de que la palabra del embajador no se mezcle con los susurros de la multitud. Cada capa de ropa tiene un nombre y un guardián. Cada adorno tiene una caja sellada y una fila de entrega. Si la acusación se refiere a un brillo indebido, el archivo del vestuario saca un registro. ¿A quién y por qué se le entregó la tela? ¿Quién la recibió y cuándo la devolvió? ¿Qué fiesta se celebraba? ¿A qué hora se fijó la salida? Anna presenta la mirada femenina no como una confesión, sino como un inventario de las convenciones sociales. Sus páginas son áridas, donde se espera encontrar pasión. Señala que en la corte se valora especialmente la moderación, porque la moderación evita que la corte se convierta en un mercado. En su narrativa, el cuerpo no es un motivo, sino un conjunto de obligaciones. Debe estar cubierto según el rango, moverse por una trayectoria calculada para causar la impresión deseada y garantizar la seguridad. Las miradas, en las que tanto insisten los chismosos, en tal estructura, equivalen a la vacuidad. Si la luz entra por una ventana determinada, los ojos miran hacia donde está el embajador y no hacia donde le gustaría al narrador. No es una novela, sino geometría. Desde la alfombra hasta el trono no hay pasos de más. La sequedad del patio no anula la crueldad del mundo fuera de sus muros. Las enfermedades se propagan por los barrios. Los inviernos rompen las espaldas de los porteadores. Las inundaciones primaverales se llevan los bancos del paseo marítimo. Por eso, el protocolo es tan severo. Separa el poder del caos, convirtiendo la salida de la emperatriz no en un acontecimiento del cuerpo, sino en un acontecimiento de la forma. El vestuario femenino, que fácilmente se puede imaginar como un juguete, es en estas paredes un instrumento político. A través de la tela se lee la estabilidad. Si el patrón y la longitud son invariables, significa que el ejército recibirá su paga, los impuestos su cuota y los barcos su carga. Los rumores sobre la licenciosidad intentan golpear precisamente este signo de estabilidad, separar la tela de su función y pegarle una historia sobre el deseo. El archivo responde con líneas y sellos. ¿Qué, cuándo y por qué? La corte no es ajena a la envidia humana. Por eso, junto a los libros de vestuario, hay registros de castigos por calumnia. Sus hojas se parecen a los libros de contabilidad. Nombre, cargo, acusación, verificación según el calendario, multa o destitución de los cargos. Aquí no hay colores, solo ritmo. La mirada femenina sobre esto no es una derrota ni una victoria, sino una tranquila constatación. Para mantener la dignidad, basta con mantener la forma. El cuerpo de una mujer adulta no se convierte en objeto de negociación mientras su velo esté sujeto al protocolo y mientras detrás de él haya un escribano con un reloj de arena, listo para anotar quién y cuándo intentó convertir la tela en motivo para un panfleto. El mito de Bizancio como una corte libertina es conveniente porque promete un rápido acceso al secreto. El documento destruye esta promesa. Muestra escaleras, puestos de guardia, llaves de cofres, sellos en paquetes, nombres de guardianes. Allí, donde los rumores exigen espectáculo, el archivo presenta la cuenta. Y en esta cuenta se ve lo principal. La mirada femenina, armada con el conocimiento del protocolo, no romantiza el poder, sino que lo sobrieda. Muestra cómo la tela y el paso se convierten en el lenguaje de la institución, y cómo este lenguaje sobrevive a los panfletos. En el siguiente movimiento, veremos cómo los escándalos se rompen contra el horario de las audiencias. Las horas, los ángulos, los pasillos, el control de la entrada, ese mismo mecanismo frío
que no sabe aceptar leyendas, pero que sabe registrar la presencia. En los horarios de las audiencias palaciegas, se ve una columna vertebral a la que los chismes siempre perdían. Cada semana tenía sus propios nodos, días para las embajadas extranjeras, días para el sinclito, días para las oraciones, días en los que el séquito femenino acompañaba a la emperatriz en las salidas ceremoniales entre el templo y los aposentos. Los pasillos no estaban conectados por corredores, sino por secuencias de acciones. Se abre el telón, el sirviente levanta la linterna, el ceremonial hace un gesto, los eunucos forman intervalos, los escribas marcan el principio y el final. Cuando en el parloteo de la ciudad surgía la palabra reunión secreta, el registro de movimientos mostraba que en ese momento la línea ceremonial iba del pórtico al salón y viceversa, sin desviaciones laterales. Para salir de ella era necesario romper la fórmula, lo que dejaba inmediatamente una huella en las hojas de servicio. Las guirnaldas de lámparas y las alfombras no ocultaban los pasos, sino que los contaban. Los libros de vestuario servían como segundo filtro. En ellos no había adornos por adornos. Para cada salida se indicaba la tela, el color, el ancho del borde, el número de filas de bordado, el tipo de cubierta, y la entrada iba acompañada de la marca de la artesana y el nombre del guardián del cofre. Las figuras femeninas de la corte, adultas y profesionales, estaban obligadas a obedecer estas normas con la misma rigurosidad con la que un comandante militar obedece el régimen del campamento. Si en vísperas de las celebraciones alguien intentaba difundir la historia de una afrenta a las buenas costumbres, el registro de los trajes respondía con una línea seca. Se entregó tal conjunto del cofre por tal motivo. Se devolvió a tal hora. Los sellos están intactos. Así, la intriga quedaba fuera del tejido. La tela se convertía en portadora del rango, no de la trama. Es especialmente revelador cómo el protocolo incorporaba el trabajo y la responsabilidad de las mujeres. Las tutoras de las habitaciones enseñaban movimiento y disciplina, tan bien como los profesores del patio enseñaban formación. La mano no debía llamar la atención. El paso no debía romper la distancia. La mirada no debía cruzar la trayectoria de los embajadores. Las entradas y salidas se organizaban de manera que el valor del cuerpo como símbolo de poder no se convirtiera en moneda ajena. La mirada femenina, que llegó a la crónica a través de la experiencia del autor, fijaba precisamente esto: el deslizamiento de la tela por una línea calculada de antemano, la luz sobre el bordado exactamente como se requiere para el signo de estabilidad, y ni un ápice más. No era pasión, sino una muestra calibrada del mundo, donde la vanidad es peligrosa, porque rompe el esquema y perjudica la causa. El panfleto contra la emperatriz siempre buscaba el camino más corto hacia el corazón de la multitud. El camino más corto pasaba por atribuir a los gestos significados que no tenían. La ligereza del paso se calificaba de frivolidad, el cambio de tono de la tela, de audacia, la inclinación de la cabeza, de señal. Pero al otro lado estaban los registros de seguridad, donde se anotaban los pases y las demoras. Allí también se acumulaba información sobre quién y cuándo intentaba entrar en la sala sin autorización, a quién se le hacía una observación, quién era apartado a un lado. En esos cuadernos, la frivolidad se descomponía en cansancio tras estar mucho tiempo de pie o en incomodidad por el pasillo abarrotado. La señal de cortesía hacia el embajador, que los rumores llamaban señal secreta, figuraba en el diario como una inclinación obligatoria según el protocolo. La máquina del orden no entendía los susurros, hablaba con el tiempo y la distancia. La corte
era un lugar no solo de esplendor, sino también de trabajo agotador. Los cinturones demasiado apretados rozaban los hombros de las sirvientas. El frío de los suelos de mármol les destrozaba las rodillas. El calor de las lámparas les secaba los ojos y las pesadas telas les tiraban de la espalda. Las notas médicas, que se guardaban en las mesas traseras, hablaban de mareos durante los largos turnos, de distensiones por las interminables reverencias, de inflamaciones por los hilos dorados que dejaban polvo. Estas notas no convertían el patio en un hospital, pero daban al protocolo un significado adicional. La medida de la vestimenta y la medida del movimiento no eran solo una cuestión de autoridad, sino también de protección de las personas. El incumplimiento de las medidas se traducía en lesiones y en la suspensión de las audiencias, lo que ya era un error político. La mirada femenina no veía aquí un capricho, sino el precio de la estabilidad. Cada pliegue de más era un dolor de más, cada paso de más era un riesgo de más. La confrontación entre la oposición y la Cancillería se agudizaba especialmente cuando se utilizaban hojas con listas de episodios supuestamente indecentes. Las hojas circulaban por los bancos, pero a las puertas del palacio las recibían con una lista de control. Nombres, horas, asignación de salas, composición de los asistentes, registro de lámparas y porteros, marca de los eunucos de guardia. Uno tras otro, los acontecimientos se desvanecían del día como arena entre los dedos. A estas horas, la emperatriz estaba rezando. A estas se reunía el consejo. A estas recibían a los monjes. A estas cosían las vestimentas. Quienes intentaban vincular a esas horas historias sobre pasos secretos, se topaban con el vacío del horario. El vacío es la respuesta más fría. Destruye incluso la ira elocuente, porque tiene de su lado el sello y el tiempo. El archivo del vestuario ofrecía otra línea de defensa, la económica. Las cosas de la corte no eran solo símbolos, sino también gastos que se contabilizaban en las cuentas. Los escribas tenían cifras en palabras. Cuánto seda se gastó en renovar los puños, cuánto hilo dorado en el dibujo, cuánto lino en el forro, cuántas velas en la iluminación de la sala. Los periódicos de la oposición gustaban de clamar contra el derroche por capricho, pero junto a ellos se encontraban los presupuestos, donde cada metro de tela estaba vinculado a una ceremonia, cada nuevo cuello a una visita. Los informes convertían la belleza en una cuenta y la cuenta en un escudo contra la ficción. La mirada femenina sabía calcular tan bien como cualquier tesorero. En la crónica se notaba lo que la multitud llamaba pose. En el presupuesto figuraba como signo obligatorio para la embajada. Y ahí terminaba la conversación. No se podía negar que la corte vivía de la intriga como del aire, pero la intriga no corría por los cuerpos, corría por el papel. La lucha por un lugar en la mesa del consejo, por el acceso al oído del soberano, por el derecho a ser el primero en transmitir la noticia, todo ello se desarrollaba a través de escaleras de cartas de recomendación y encuadernaciones de informes. El séquito femenino participaba en ello con un papel que parecía invisible, pero que mantenía la forma. Supervisar la precisión de las salidas, comprobar la integridad de los sellos en los cofres, cambiar a tiempo las colchas después de largas horas de servicio para que la tela no perdiera su marca. Allí, donde el rumor medía el poder con los ojos, el protocolo lo medía con sellos. Y si en algún lugar surgía un escándalo, rápidamente se desvanecía en los archivos, porque no encontraba su lugar en los registros. El giro se producía cada vez que la historia ajena intentaba colarse en la hora ajena. Así sucedió cuando se intentó atribuir el escándalo al solemne paso por el pórtico. En realidad, en ese momento,
La alfombra solo cubría la línea central y los pasillos laterales estaban vacíos, porque allí se colocaban guardias con cadenas. Lo mismo ocurrió con otra conversación junto a la estufa, a la que se le encontró un lugar en el ajetreo de la cocina. Las revistas registraban para esas horas el servicio de la comida para los huéspedes del monasterio, y el acceso al fuego estaba cerrado sin pase. Lo mismo ocurría con la insinuación de la ropa. El guardarropa registraba la entrega de un velo oscuro, que según el código significaba un luto, y no en absoluto el deseo de destacar. En estos ejemplos, repetidos una y otra vez, el mito se rompía contra el horario, como una ola contra el malecón, y la mujer observadora convertía la colorida historia en una lista aburrida, pero inquebrantable. La crueldad de la corte no se manifestaba en el desenfreno, sino en la disciplina de los castigos por romper las normas. Quien llegaba un paso tarde podía ser retirado del servicio durante la temporada y privado de parte de su salario. El taller que estropeaba el ribete pagaba una multa. El guardián que no se daba cuenta de las grietas en el sello del cofre era destituido. Esto afectaba mucho a las personas, y la crónica no lo ocultaba. El orden se conseguía con el cansancio ajeno. Pero precisamente, esta crueldad de la forma dejaba poco margen a los chismosos. Ninguna indecencia podía tener lugar allí, donde el camino a la sala estaba marcado por los pasos y las miradas de decenas de testigos en las filas, donde solo los nombrados y registrados llegaban a la alfombra. El conflicto con las hojas alcanzó su punto álgido en aquellos días en que la oposición lanzó toda una serie de insinuaciones tratando de asaltar el patio desde la calle. La respuesta no se construyó con gritos, sino con una pila de documentos. El reglamento de ceremonias, las listas de turnos, los registros del guardarropa, los diarios de seguridad, el registro de iluminación, los presupuestos de las comidas. Paradójicamente, fueron precisamente las manos femeninas que guardaban las llaves de los cofres y las agujas, las que contribuyeron de manera decisiva a esta barrera. Sus firmas en las devoluciones, sus marcas en el borde de la tela, sus anotaciones sobre la hora del cambio de colchas, hicieron que la historia fuera incoherente y, por lo tanto, imposible. La mirada femenina, de la que se solía decir que lo desata todo, se convertía en una preocupación por cada nudo, para que no pudiera desatarse sin dejar rastro. La crónica avanzaba y mostraba cómo el protocolo sobrevivía incluso a las tormentas políticas. Cuando cambiaba el círculo de asesores, cambiaban las rutas de entrada, pero no desaparecía la lógica de los estratos y las distancias. Cuando se revisaban las finanzas, se recortaba el hilo dorado, pero no se eliminaba el letrero en la puerta para recibir a los extranjeros. Cuando las enfermedades acababan con los sirvientes, los bancos permanecían en sus rincones y las lámparas ardían en su orden. Parecía una obstinación muerta, pero en esa obstinación estaba lo que se oponía a la ficción. El mito exigía una violación viva. El documento respondía con una firmeza inerte. En esta lucha, la mujer cronista no se hacía pasar por una heroína. Se dedicaba a llevar la contabilidad. La contabilidad vencía porque no se cansaba. Con el paso de los años, el archivo de la corte se engrosa, y cada nuevo intento de atravesarlo con susurros se topa con las antiguas paredes. Las mujeres adultas de aquellas salas, acostumbradas a ser visibles e invisibles al mismo tiempo, dejan huellas que no se parecen a una confesión. Marcas, sellos, firmas, ranuras en las tapas de los cofres, etiquetas descoloridas. Junto con las listas de turnos y los presupuestos de las comidas, se reúnen en una larga línea de negaciones, donde a cada se dice que se le opone, está escrito que. Es precisamente esta línea la que representa la visión femenina del poder según la autora. No es la tentación ni el miedo,
sino el trabajo con la forma, que protege tanto al poder como a quienes viven bajo sus cúpulas. Los legajos de archivo, a primera vista aburridos, se convertían en un mapa con el que se podía reconstruir cualquier día en la corte, con precisión hasta la lámpara y el pliegue de la tela. En este mapa se ve claramente cómo los rumores se abaten sobre los espacios vacíos. Cuando en las tiendas se pronunciaba el nombre de una dama de la corte y se le atribuían rutas imposibles, los registros de seguridad revelaban un montón de anotaciones. ¿A qué hora estaba de pie en la fila derecha del pórtico? ¿Cuándo pasaba a sus aposentos? ¿Quién la acompañaba? ¿Qué institutriz llevaba una manta de repuesto por si un viento repentino desviaba la línea? Estos detalles resistían incluso la imaginación más maliciosa. Para que la escena inventada se llevara a cabo, era necesario eliminar varios obstáculos a la vez: la guardia de los eunucos, la firma en la entrega de las llaves del cofre, la nota en el presupuesto de velas, con la que se comprobaba la duración de la salida. La mirada femenina, acostumbrada a la tela como a un documento, veía esta interrelación sin esfuerzo, porque en sus palmas quedaba el polvo de oro de los hilos y la fina malla de los sellos de cinta, y toda esta textura hablaba más alto que los susurros de la ciudad. El sistema no protegía la inocencia, sino la forma y, por lo tanto, el poder. Cualquier ceremonia convertía los cuerpos de las mujeres adultas del séquito en indicadores vivos de la ruta. Los pasos marcaban la anchura del pasillo. Los giros hacían visible la altura del trono. El cierre de las filas ocultaba a la vista el paso entre los espacios. No se permitía ninguna prisa, porque la prisa rompe el tejido del orden. Allí, donde el panfleto buscaba pruebas de la ligereza de los costumbres, el recuento mostraba la dureza del trabajo. ¿Cuántas veces durante una salida festiva la tutora cambiaba la posición de la colcha para que no se deslizara? ¿Cuántos alfileres volvían con marcas de corrosión por el sudor? ¿Cuántas costuras se deshacían a la tercera hora de estar de pie debido a la áspera lana del forro? Incluso esa aspereza tenía sentido. En las frías galerías, un exceso de suavidad provocaba resfriados, y los resfriados provocaban fallos en el servicio, y los fallos en el servicio provocaban una caída de la imagen que el imperio transmitía al mundo exterior. La seca cadena de causas servía como la mejor réplica contra la poesía de los signos secretos y las pasiones. La oposición, sin acceso a estas aburridas verdades, trabajaba con golpes cortos. En los días en que el Consejo decidía cuestiones económicas y el taller de vestuario recibía un nuevo pedido para reparar los bordes, aparecían en la ciudad folletos en los que se enumeraban nombres, tonos de telas y supuestos intercambios de miradas. La maquinaria del patio no respondía con palabras, sino con informes. El canciller reducía las horas, el maestro de ceremonias cotejaba los registros de seguridad, el guardarropa mostraba el movimiento de materiales y el tesorero, el movimiento de dinero. Cuando la cadena se cerraba, el folleto quedaba sin fundamento. A veces, en el archivo se hacía una anotación sobre el origen del chisme servil, pero más a menudo se dejaba el campo en blanco. El vacío era el comentario más preciso sobre la vacuidad de la acusación. La mirada femenina de la cronista captaba precisamente esta forma silenciosa de refutación. La ausencia de una línea, que significa más que cualquier réplica, porque un espacio vacío no se puede falsificar ni adornar. Es importante que el protocolo no fuera ciego a los riesgos de su propia rigidez. En las temporadas en las que las enfermedades diezmaban al servicio, cuando el entretiempo traía un frío húmedo, cuando las nuevas embajadas se superponían unas a otras y las lámparas ardían más de lo habitual, los palacios adaptaban la ruta. Se redujeron algunas salidas, otras
se trasladaron a pasillos menos ventosos y otras se encomendaron a mujeres más adultas y experimentadas, cuyos movimientos eran más estables. Las notas médicas no enseñaban a ser resistentes a toda costa, sino a actuar con sensatez. Los cinturones demasiado apretados se sustituían por otros más suaves. Los bordados demasiado pesados no se colocaban en los hombros, sino más abajo, para distribuir el peso de manera más uniforme. Estos ajustes se anotaban en los mismos libros que la entrega de telas y figuraban junto a los gastos de reparación de los suelos de piedra, donde resbalaban las suelas de cuero. Donde la leyenda veía capricho, el documento mostraba adaptación a la carga. La disciplina de la corte no idealizaba el dolor, lo tenía en cuenta. Y esto, por extraño que parezca, desmentía aún más las historias sobre el entretenimiento en los salones. El cansancio, el riesgo, la responsabilidad y las multas por incumplimiento eran un mal escenario para la leyenda de la ociosidad. El punto más débil para los rumores resultaban ser las horas de audiencia. Cortaban el día como un cuchillo la cera, dejando bordes limpios. Era imposible encajar una escena casual en este ritmo sin dejar rastro. Para construir una mirada supuestamente privada, era necesario eliminar las marcas de las alfombras y cambiar los ángulos de luz, y lo más importante, sacar del salón a los testigos superfluos. Pero había muchos testigos en la corte: eunucos de orden, escribas, guardianes de cofres, tutoras mayores, artesanas, guardias en los pasillos lejanos, cocineros en las puertas traseras. Sus nombres figuraban en las listas de turnos, y los turnos estaban vinculados al salario, por lo que cada desaparición suponía un agujero en las cuentas. Este aspecto monetario era menos visible para la ciudad, pero casi invulnerable. Un turno interrumpido significaba un agujero en la nómina, y el agujero requería una verificación. La hoja no resistía el encuentro con la contabilidad. Anna mostraba metódicamente esta dependencia. La tela y el tiempo no existen por separado, se mantienen con dinero, y el dinero ama el orden. Una capa importante que la mirada femenina añadía a esta óptica era el lenguaje de los gestos dentro de los límites permitidos. Externamente es pobre. Un paso, una inclinación, una mano levantada, una pausa en el umbral. Dentro del sistema, estos movimientos mínimos transmiten réplicas que solo los iniciados entienden: la confirmación del estatus de la embajada, la señal de finalización de la oración, la invitación a leer las peticiones, la aprobación del presupuesto. La mala interpretación de estas réplicas por parte de un observador externo da lugar a las historias favoritas de la ciudad. Pero en el archivo, frente a cada gesto, hay una hoja con su significado. Esta inclinación es obligatoria para esta festividad. Este paso se debe a la estrechez del pasillo después de la reforma. Esta pausa está relacionada con el traslado de la lámpara. Por eso, cada vez que la hoja atribuía un significado demasiado denso al gesto, el protocolo encontraba para él una explicación más aburrida, pero única admisible. Parecía una victoria sin brillo, pero a largo plazo eran precisamente esas victorias las que creaban la imagen de la corte como una máquina fría, imposible de seducir o dividir. Para ser justos, la oposición tenía una base ganadora: la competencia moral. El panfleto a veces proclamaba que la mera posibilidad de una regulación tan detallada ya era una corrupción, como si las mujeres se hubieran convertido en autómatas y la ropa en un arnés. El archivo respondía a esto, aunque de forma indirecta. En los libros de quejas había casos de violación de las buenas costumbres, no por pasión, sino por una rebelión sin sentido. Estos casos se castigaban con rapidez y dureza, y en la sentencia figuraban dos palabras importantes para todo el tema: madurez
y responsabilidad. Con este conjunto, la corte lograba dar la vuelta al espejo. Era precisamente la forma claramente definida la que protegía a las mujeres adultas de que sus cuerpos se convirtieran en parte del juego de alguien. Los documentos no hablaban de dignidad con un estilo elevado, sino que la clavaban a la mesa con gráficos y sellos. Al final, el lenguaje del estricto protocolo actuaba como un escudo, no como un látigo. Cuando nadie puede exigir lo imposible, todos se mantienen dentro de unos límites en los que sus decisiones pueden ser verificadas. Queda claro que la mirada femenina en esta crónica no es suavidad, sino precisión. No embellece, mide. Fija la distancia entre el chisme y el puesto de guardia, entre el tono de la tela y la línea de responsabilidad, entre la mirada y el deber. No reniega de la crueldad del sistema, en el que se multa por incumplimiento y se expulsa por una grieta en el sello, pero precisamente por eso conoce el valor de cada rumor. Si no hay horas ni nombres, lo que hay ante ti es aire. Desde esta perspectiva, el escándalo deja de ser fuego y se convierte en ruido, que ahoga la lámpara que se enciende a la hora adecuada y el paso que suena en el lugar adecuado. A medida que se acumulaban los asuntos, aumentaba automáticamente la inmunidad de la corte frente a las oleadas urbanas. De semana en semana, de temporada en temporada, solo cambiaban los signos de la política exterior y las necesidades económicas, pero no desaparecía la rejilla sobre la que se tensaba el tejido de las ceremonias. Los nuevos embajadores traían otros regalos. Las granjas pedían otros descuentos. El tesorero cambiaba las normas de iluminación. Las artesanas modificaban la forma de coser en favor de una mayor resistencia. Y los rumores repetían el mismo argumento, como si en algún lugar de estos cambios se asomara el cuerpo. Precisamente esta repetición delataba su artificialidad. El archivo tenía una gran memoria del ayer, del anteayer, de años lejanos, y mostraba que todo había sucedido ya, salvo las pruebas. La mirada femenina alisaba el tiempo, como un vestido, y hacía que la sala fuera resistente a los dramas, que cansan no solo a las personas, sino también a las piedras. El ataque decisivo al protocolo comenzó en una temporada en la que la ciudad estaba agotada por las recientes enfermedades y la escasez de aceite, y las tiendas por las disputas sobre los precios de las velas. La oposición eligió el momento en que los ciudadanos escuchaban con gusto cualquier historia que explicara su cansancio por el pecado ajeno. El mismo día, salieron de diferentes imprentas finas hojas con la misma matriz de acusaciones, una lista de nombres de mujeres adultas de la comitiva, indicaciones sobre los tonos de las telas, insinuaciones sobre el ritmo de los pasos y los giros de la cabeza. En el interior se repetía la misma fórmula, como si se hubieran producido fallos fuera del protocolo, como si el horario de las audiencias pudiera filtrarse. Las hojas no funcionaban como pruebas, sino como ruido. Su fuerza residía en la velocidad y la polifonía, pero la maquinaria de la corte respondía no con rapidez, sino con una lentitud sincronizada. En un lugar se levantaban los fajos de los registros de seguridad y de guardia. En otro, los libros del guardarropa. En un tercero, los presupuestos de iluminación. Y en un cuarto, los registros de las reservas médicas. Las 4 capas se colocaban una al lado de la otra, y en conjunto formaban un mapa de las 24 horas, en el que no quedaba ni una casilla libre para un acontecimiento ajeno. El primer filtro era el tiempo. Los registros de seguridad no se llevaban minuto a minuto, pero fijaban el comienzo y el final de todos los segmentos clave. La apertura del pórtico, la formación de la comitiva, el cierre de las cortinas, el comienzo y el final de las audiencias, el cambio de lámparas y la guardia en las puertas laterales.
Cualquier intento de introducir un gesto superfluo en esta red requería romper al menos un eslabón, retrasar el cierre de las cortinas unos instantes, retrasar el cambio de lámparas, acortar el intervalo en el umbral. Pero cuando algo realmente se alteraba, quedaba un rastro en el gasto de velas y jarras de aceite, porque las lámparas ardían más de lo habitual y el tesorero hacía preguntas. La crónica había aprendido con los años esta fría lección. El mito ama el instante, el documento ama la duración, y la duración deja un gasto. En el punto de gasto se rompía cualquier hoja. El segundo filtro era la geometría de las salas. Las hojas describían supuestos lugares libres y esquinas sin testigos, pero los pasillos y las líneas de alfombra estaban calculados sin huecos. A cada lugar le correspondían unos ojos designados. En un umbral estaban los eunucos del orden, en el segundo, los escribas, en el tercero, las mujeres instructoras que vigilaban la forma de los mantos y la anchura de los pasos, y en el cuarto, las artesanas dispuestas a sustituir las costuras estropeadas. Incluso detrás de las puertas traseras, que los ciudadanos consideraban una salida secundaria, vivían cocineros y aguadores, y sus nombres figuraban en las listas de turnos. Para llevar a cabo la escena sin miradas indiscretas, era necesario despojar a la sala de todos estos pequeños testigos. Pero los pequeños testigos se mantenían gracias a su salario. Si se eliminaba a uno, la lista quedaba incompleta. Una lista incompleta conducía inmediatamente a una inspección del tesorero y del canciller. El panfleto no podía contar con esta inspección, porque la inspección ama el silencio y el panfleto ama el ruido. La tercera capa la formaban los libros de vestuario, cuya sequedad hacía absurda la posibilidad misma de un brillo imprevisto. La entrega de telas se realizaba según el principio de la ocasión. Una para la oración, otra para la reunión del Senado, otra para la recepción de extranjeros. El color, la longitud, el brillo, el número de filas de bordado, el lugar de la costura. Todo estaba subordinado al evento y se leía como un signo. No se podía inscribir un motivo ajeno en este signo, porque el guardián lo notaba inmediatamente. A veces, las artesanas traían retales para reparar con marcas de sudor y corrosión de los alfileres. Las anotaciones registraban no solo el daño material, sino también la hora en que el retal había sido devuelto. Estos detalles microscópicos, que desde fuera parecían aburridos, resultaban más eficaces que cualquier protección. Si el trozo de tela y el cambio de alfiler se registraban con precisión horaria, ¿dónde quedaba lugar para el brillo no contabilizado y para el gesto libre que atraía la leyenda? La cuarta capa, las advertencias médicas y las medidas de seguridad. Los años acumularon experiencia. Los cordones demasiado apretados limitaban la respiración. Estar de pie durante mucho tiempo sobre el mármol sin plantillas provocaba dolor de espalda. El hilo dorado desprendía polvo. Los registros médicos no dramatizaban, sino que racionalizaban. En los periodos fríos se reforzaba el acolchado, se aflojaba el cordón y se distribuía el peso del bordado más abajo. En los diarios de servicio aparecían correcciones de las rutas para reducir la estancia en los pasos ventosos. Estos pequeños detalles convertían el protocolo en un instrumento de supervivencia, en lugar de un arma de pretensiones. Y, siguiendo esta lógica, el cuerpo de una mujer adulta no se convertía en objeto de leyenda, porque sus movimientos no estaban dictados por el capricho ni la tentación, sino por un conjunto de medidas para mantener la estabilidad de la forma general. A la leyenda le resulta incómodo reconocer que detrás de la ligereza del paso había una receta médica y detrás del nuevo tono de la tela una orden de trasladar las celebraciones y cambiar la iluminación
para no provocar migrañas a las sirvientas. A continuación, entraba en juego la visión contable. Las nóminas y los gastos de iluminación sellaban invisiblemente todo lo que ocurría en los salones. Los nombres de las sirvientas, los eunucos, los escribas y los guardianes de los cofres se extendían ante los ojos del tesorero cada década. Cualquier escándalo en la interpretación de la calle exigía que alguien desapareciera de su celda en la tabla y se quedara sin marca, lo que significaba un retraso en el pago. El dinero no soporta las demoras. Allí, donde el periódico intentaba agitar la moral, la hoja de cuentas planteaba la cuestión monetaria. ¿Quién de los enumerados no recibió o recibió sin fundamento? No había respuesta. En ese silencio, el ruido del periódico se apagaba. La crónica, escrita por una mujer adulta, aprendió a escuchar precisamente ese silencio de los números con palabras. Si las cuentas cuadran, el periódico no tiene nada que decir. En el día culminante del enfrentamiento, la Cancillería decidió exponer los documentos en orden, como si fuera un ejemplo didáctico para aquellos que saben ver. Sobre una larga mesa se colocaron el reglamento de ceremonias, los diarios de seguridad, los libros de vestuario, los presupuestos de iluminación, las nóminas, los registros de los maestros y breves recetas médicas. Junto a ellos, colocaron el tablón con los horarios de las audiencias y el plano de las salas con las trayectorias marcadas. No intentaron responder a nadie, porque no había nadie a quien responder. La hoja no tenía nombre. Aquí hablaban los formularios y los sellos. Quienes quisieran convencerse podían pasar el dedo por las horas, las líneas, los nombres. La imagen se componía por sí sola. A la hora indicada en el panfleto, el séquito estaba en sus lugares. Las puertas estaban vigiladas, las lámparas encendidas según lo previsto. La tela se había entregado según lo previsto. Las artesanas retrasaban las reparaciones hasta última hora, porque la línea de gala se había retrasado para tomar aliento. El resplandor de las velas resultaba excesivo y era necesario cambiar las mechas. Donde el folleto dibujaba un pasillo secreto, el mapa mostraba un pasillo de servicio en el que hacían guardia los cocineros y los aguadores. Donde el folleto exigía leer la inclinación, el reglamento la explicaba como una fórmula obligatoria de reverencia al destinatario bizantino. El resultado fue ineficaz y, por lo tanto, especialmente estable. Ese mismo día, el canciller ordenó trasladar los materiales al archivo y acompañarlos de una breve resolución sobre la inconsistencia de las acusaciones. No había palabras grandilocuentes, no había nombres de enemigos, ni siquiera había indicaciones sobre el origen de los rumores. Solo se dejó la fecha con palabras, la lista de paquetes, los números de los sellos y los nombres de las salas. Esta falta de emoción bastó para que los bancos, que por la mañana aún zumbaban, se cansaran por la tarde. La oposición intentó lanzar un nuevo panfleto, pero repetía lo anterior, y por lo tanto quedó obsoleto en ese mismo instante. La corte, como antes, seguía siendo una máquina fría, donde los deseos de la multitud no encontraban cabida. Es aquí donde se hace evidente el papel de la mirada femenina que propone el autor. No se avergüenza de la sequedad y no ansía el drama, porque ve en el tejido y en el paso el lenguaje de la institución. Conoce el precio del dolor y el cansancio. No idealiza el castigo y la disciplina, pero comprende la ventaja de la forma, la protección del cuerpo adulto por la norma, la previsibilidad del camino, la garantía del tiempo. Distingue entre el mito que busca la novela y el documento que mantiene los puentes. Y por eso, cuando la ciudad vuelva a querer explicar sus males con la licenciosidad ajena, esta mirada volverá a dirigirse a las mesas donde yacen los legajos. De esos legajos no sale una confesión ni un sermón,
sino una línea sencilla, inquietante, pero honesta. Las lámparas ardían a la hora señalada, las alfombras estaban en su sitio, las llaves volvían a los cofres, las guardias coincidían con el salario. En tal imagen del mundo, el escándalo solo puede estar donde no hay papel. Y en el gran palacio, que Anna lee como un archivo, hay papel casi en todas partes. El toque final antes de la salida. Registrar las consecuencias. Por el día dedicado a recopilar pruebas, nadie recibió ninguna recompensa, pero varias personas fueron sancionadas por descuidos en sus anotaciones. Un escribano no anotó la orden de cerrar las cortinas. Una artesana retrasó la reparación de un retal y no anotó la hora de devolución. Era la crueldad del sistema, pero también era su seguro. Allí, donde los rumores incitaban al espectáculo, el sistema respondía con su propio dolor. La precisión se pagaba con tensión. La defensa de la dignidad se pagaba con gastos. La mirada femenina no oculta este precio. La acepta como condición para la seguridad de la forma, que a pesar de su inflexibilidad, volvió a resistir el golpe de los folletos. Más adelante, el archivo del patio hará lo que mejor sabe hacer. Archivará el legajo, y dentro de unos años, volverá a destruir el mito repetido, porque los nombres, las horas y los sellos envejecen lentamente, mientras que la leyenda lo hace rápidamente. Al atardecer, ese día se redujo a unas pocas líneas. Las lámparas se apagaron según lo previsto. Las alfombras permanecieron en sus marcas. Los legajos de documentos se archivaron con sellos y la fecha escrita. Los panfletos se agotaron, como el ruido después de la feria, porque no encontraron hora, nombre ni lugar. Varias personas fueron sancionadas por sus descuidados registros, y así terminó la tormenta. El sistema pagó con su propio dolor, pero mantuvo la forma. La mirada femenina, persistente y sobria, registró el resultado no como una victoria sobre el enemigo, sino como un orden preservado, en el que el cuerpo adulto sigue siendo un signo de cargo y no un objeto de la imaginación ajena. El mito de la promiscuidad volvió a estrellarse contra las frías tablas y las llaves en los cofres, y esa también es una elección de las personas. Estar de guardia, tomar notas, comprobar, soportar el cansancio en lugar del espectáculo. Así termina el día, sin fanfarrias, pero con la garantía de que mañana las lámparas se encenderán a tiempo y la alfombra no se moverá ni un paso más allá de lo debido.